son excluyentes los criterios, son complementarios. ¿Se entiende? Ahora vamos, eso es en la parte del proyecto. Ahora nos tenemos que parar de otro lado, del lado de el país, ¿sí? Yo nací en Argentina, en este caso digo, che, va a venir un proyecto o se va a generar un proyecto. ¿Qué beneficios va a traer a la comunidad? Y sobre eso yo voy a analizar. Entonces, cuando uno va a hacer una presentación a un banco o a un inversionista o quien sea, puede llegar a ser que no tan solo vea la rentabilidad comercial, porque por ejemplo mi proyecto puede ser hacia un municipio, una provincia, un estado, en donde diga, che, yo generando esto puedo generar estos empleos, puedo generar estos excedentes, que estos excedentes generan riqueza, vamos a decir, y consumos, vamos a decir, consumos reales y no ficticios, ¿sí? Sobre la población. Entonces, vamos a ir arrancando esto. Es muy cortita esta unidad. Lo importante es entender el concepto y vamos a hacer hincapié un poquito sobre cuáles son las fórmulas que más nos interesan, ¿sí? Bueno, un poco lo que le decía, la contribución a la economía del país, ¿sí? En donde lo que vamos a ver ahora es un poco de la comparativa, qué es una rentabilidad comercial, qué es una rentabilidad nacional. Bueno, fíjense que dice, el objeto de valor, resultado financiero neto de un proyecto, el objeto de valor, contribución al proyecto a todas las metas de desarrollo del país, económicas y no económicas. Hay proyectos que no solamente están ligados con la parte económica, ejemplo, una situación de remediación ambiental o un proyecto en donde va a quitar la pobreza de ciertas personas por alimentos, ¿sí? No siempre es económico, es muy simple ligarlo y muy fácil identificar la parte económica. Bueno, fíjense, tiene solamente efectos monetarios el comercial y el de rentabilidad no, y nacional tienen, vamos a decir, efectos indirectos. Esto es lo que un poco hablamos, ¿sí? No me importa tanto si me da dinero el proyecto, pero sí que genere un conocimiento. Vamos a dar un ejemplo muy común, la universidad. La universidad como comercio es rentable, la rentabilidad comercial es muy mala, pero hace un proyecto vamos a decir, indirecto hacia la sociedad, donde genera profesionales para que puedan mejorar, vamos a decir, el ámbito productivo de una nación. ¿Se entiende? Un poco para que se visualice. Bueno, ahí hay un poco de puntos para ver. ¿Sí? Vamos a pararnos en este punto donde dice reajuste de precios. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el estudio de precios? Cuando hacemos el estudio de precio, normalmente hacemos el estudio o el análisis sobre el precio interno y muchas veces por ahí no visualizamos el precio externo. ¿Qué es el precio externo? El precio que puede llegar a tener un suministro o un insumo que viene del exterior o que yo puedo exportar. Entonces, cuando yo genero un proyecto, puedo empezar a comprar del exterior o puedo vender, exportar, ¿sí? Entonces, esa situación genera que un cambio en la balanza de pago, o sea, la balanza comercial del país empieza a tener condiciones. O sea, si yo pongo, por dar un ejemplo, un autopartista para vender al mercado interno, solamente voy a vamos a decir, va la balanza de pago, vamos a decir, de dólares va a estar negativa, porque yo voy a empezar a traer insumos del exterior, ya que no puedo, es sabido que actualmente es imposible hacer solamente un vehículo con un producto nacional. Puedo ir mutando, puedo ir consiguiendo, puedo ir desarrollando, por eso hay políticas que piden que, por ejemplo, hay algunos autos que exigen que más del 50% o hasta el 50% sea vamos a decir, de insumo nacional. Ahora, ese proceso, vamos a decir, empieza a generar situaciones de entrada y salida de dinero. Entonces, cuando yo voy a poner un proyecto, es muy importante entender esto. Por ejemplo, de exportación, como dice el primero, el FOB, fuera onboarding, o sea, quiere decir cuánto me sale sacar el producto, vamos a decir, al exterior, que tiene que ver con el comercialización internamente, que es el CIF, ¿sí? Y más las subvenciones y más los impuestos indirectos. Fíjense que dice artículos básicos, precio
estimado medio interno, quiere decir PEMI. Después lo ven los documentos, lo va a decir. Precio estimado, mercado interno, más subvenciones. Esos son mis costos de exportación, porque hay productos que por ahí tienen subvenciones y tiene, vamos a decir, un costo que lo estoy absorbiendo. Artículos no básicos, bueno, lo mismo, el producto, el precio esperado medio interno, más impuestos indirectos. Y servicios lo mismo o costos, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de insumos, ¿sí? Vamos a decir, lo que vamos a tener es importados, es el CIF, más gastos internos. Si están producidos por el país, el precio, vamos a decir, esperado medio interno, o FOB, el Fuera Onboarding, cualquiera de los mayores, es el que se toma. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando viene un producto externo y viene a un precio menor que el precio interno, el precio esperado medio interno, se le aplica impuestos para igualar y proteger la industria nacional, ¿sí? Lo que se llama dumping. Lo habrán escuchado, normalmente se aplica este tipo de impuestos. A ver, si ustedes me dicen esto es importante, lo tengo que conocer, no tan en detalle, no tengo que saber precisamente la fórmula, pero sí entender que cuando exportamos tenemos que identificar si tiene subvenciones o no, porque si tiene subvenciones lo que estoy generando es para que exista un precio menor en el mercado interno, para que se pueda comercializar y sea accesible. Ejemplo, hay subvenciones como hoy el IVA en algunos alimentos para que sea más económico. Si yo lo estoy exportando, ese porcentual desaparece. Para dar un ejemplo que lo pueden ver, que es la verdura, la carne y todo lo demás. Vamos a cómo se calcula este valor agregado neto generado, que las iniciales dice VAN-G, ¿sí? Es el valor agregado neto. No nos confundamos con el VAN, el valor actualizado neto. El valor agregado neto. ¿Qué quiere decir el valor agregado neto? Lo que yo voy a generar al Estado que va a ser, vamos a decir, beneficioso. ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos nuevamente el valor previsto del producto, o sea, lo que vendo el producto, menos todo lo que son los costos que yo he tenido en materia prima, insumos, servicios, más la tasa de inversión total del proyecto. Entonces, ¿qué estoy calculando ahí? Más el valor de inversión total del proyecto. Yo tengo este valor de venta por producto, o sea, tengo este volumen de venta anual, siempre se hace anualizado, perdón, no le dije. Todo se puede hacer un BANG actualizado y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a irme anualmente. El año vendí 10 millones, me costó fabricarlo 8 millones y el costo de inversión que yo tuve para ese proyecto fue 10 millones. O sea, el primer año yo no le voy a estar aportando al país absolutamente nada, al contrario, no genera un valor agregado neto, o sea, la balanza no está positiva. Ahora, piensen que si yo lo actualizo, el valor, vamos a decir, de la inversión total se distribuye en la cantidad de años del proyecto. Y esto empieza a suceder que empieza a reducir mis costos y en el proyecto en 10 años puedo yo ver un resultado positivo. Otra forma de calcularlo son los sueldos y salarios más el excedente social. ¿Qué es el excedente social? Es la diferencia en donde yo tengo de gastos e ingresos, ¿sí? Lo que me sobra en este proyecto, o sea, nuestra rentabilidad o ganancia del proyecto, distribuido en las personas. Entonces, si yo puedo pagar los sueldos salarios y además tengo vamos a decir, un rédito económico, un excedente social, como se le dice, mi proyecto está generando valor. Si está generando valor, está aportando al país capitales. Esto quiere decir, se está generando riqueza. ¿Mm? Vamos a lo que habíamos hablado. Para un año determinado yo puedo hacer valor promedio del precio, menos mis insumos y servicios, más las depreciaciones. Fíjense que acá cambio el dato por depreciaciones en vez de por inversión total. ¿Por qué yo lo pongo por depreciaciones en un año y no inversión total? Porque se entiende que la inversión total se va a ir depreciando
en un determinado tiempo, por lo cual es el costo o el consumo de la inversión que yo voy haciendo año a año, ¿sí? Ahí hay una duda importante que se entiende el concepto. Fíjense que después viene un valor esperado para todo el proyecto y ahí se darán cuenta que es la sumatoria de todos los valores de venta que he tenido el año, menos todos mis insumos, más todas las inversiones totales. ¿Esto qué quiere decir? Che, yo invertí $100.000. ¿Dónde lo calculo? En el primer año de la inversión. No es que todos los años voy a poner $100.000, no, solo un año tiene la inversión. ¿Mm? Por lo cual, para que magnifiquen que no siempre tiene inversiones. Vamos con este dato que tiene que ver con si yo exporto o no, porque tiene un valor agregado neto nacional y un valor agregado neto exterior, que es la suma de los dos, porque yo puedo tener una empresa que genera valor vamos a decir, en el país, pero también ese valor que yo genero también lo exporto. Entonces, fíjense que aquí tiene un signo menos. ¿Por qué? Porque en el país no le queda lo exportado. Entonces, quedaría, si es un proyecto que solamente va a afectar el nivel nacional, va a ser con BAN GN o BAN solamente. Si yo tengo exportación, lo que me va a generar es menos la exportación. ¿Mm? Bastante simple. Ahora, ustedes me dirán, fíjense que aquí lo que hace los pagos remitidos al exterior es la fórmula que modifica este sistema. ¿Hasta ahí cómo va? Vamos ahora con la tasa de actualización social. ¿Qué es la tasa de actualización social? A ver, cuando hablamos de tasa de actualización social, es la tasa mínima que puede dar un banco, en donde se toma normalmente sobre el país prestamista. Esto que estamos tratando, el Banco o el Tesoro de Estados Unidos dice que la tasa de actualización social es 4% anual, 2% anual, 3% anual. Entonces, normalmente la tasa de actualización social lo pone el prestamista, en este caso, por ejemplo, en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, en un proyecto del BID, puede ser para un proyecto particular. Entonces, ponen, vamos a decir, la tasa del préstamo. Cuando hablamos del país prestatario, la tasa de actualización social es la tasa del inversionista más el riesgo país. Por eso es muy importante que cuando tenemos un alto riesgo país, la tasa de actualización social se dispara. Esto quiere decir cuál es vamos a decir, el monto que estaríamos pidiendo a ese país para prestarle dinero. Si tiene una alta tasa de riesgo país, más se eleva. La tasa de riesgo país es un cálculo que se hace sobre los compromisos asumidos por el país y, vamos a decir, el monto o el plazo que existe, vamos a decir, de o porcentual riesgo de pago que existe sobre ese bono. ¿Cómo se calcula? Si nosotros venimos refinanciando permanentemente deuda, ese proceso empieza a crecer el riesgo país. Si nosotros somos un país en donde asume sus compromisos y va pagando, el riesgo país disminuye. Por eso, fíjense que cuando hablamos de reestructurar deudas, lo que estamos haciendo es dando nuevamente pagar un crédito, una deuda, financiándola. Eso se hace con bonos, bueno, con emisiones del Estado que se llaman bonos. Ese proceso permanente empieza a incrementar el riesgo país. Esto implica que ese país tenga mayor probabilidad de, vamos a decir, de que no pague. Entonces, la condición del país hace más compleja. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Prueba de eficiencia absoluta. Cuando dijimos el BANG, que es el valor actualizado, vamos a decir, agregado neto del país que puede generar el proyecto. Entonces, cuando vamos a valorar ese proyecto, si me va a generar un BANG positivo, vamos a hacer una prueba de eficiencia absoluta. ¿Qué es la prueba de eficiencia absoluta? Fíjense que si mi proyecto genera un valor suficiente para pagar sueldos y salarios, fíjense que aquí dice, bueno, es el BANG, ¿eh? Tiene que ser mayor que los sueldos y salarios.
Si no, nuestro proyecto no podría, como decía, afrontar ni siquiera la posibilidad de generar empleo. ¿Mm? Entonces, si tomamos este dato como una, vamos a decir, como la base de donde decimos un proyecto, si yo vendo menos pago todo lo que tengo que realizar para producir, más la inversión que tuve, que es las depreciaciones en ese año, debe ser siempre mayor que los sueldos y salarios. Entonces, puedo decir la prueba de eficiencia por un año o la prueba de eficiencia para todo el proyecto. Si la prueba de eficiencia para todo el proyecto es lo mismo que el BANGE por el factor de actualización, que ya sabemos, ¿sí? En todo el proyecto, y fíjense que es, bueno, el total de las ventas menos el total de los costos, más la inversión total, más vamos a decir, la tasa de, a ver, acá estamos hablando ya de el BANGE, estamos hablando de la tasa de control de riesgo, la tasa de control de riesgo por la... Eh, oh, se me fue de la mente. La tasa de control de Yo riesgo, tengo que es tasa de cambio relativo. tasa de cambio relativo ¿para qué? Eh, por el precio relativo esperado. Ah, lo que está El, haciendo el, acá. el El pre, precio, sí, el precio, pago remitido al pago. extranjero. Ah, perdón, tienen razón. El pago es remitido al extranjero por la tasa de control o sea, lo que está diciendo es, che, ¿cuánto pagás? Y uno multiplico por el cambio del dólar para poder igualar en pesos, en nuestra moneda, lo que remití el exterior en dólares. Es eso, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando decimos esta fórmula le igualamos a sueldo y salario, entonces dice que es lo mismo que decir los sueldos y salarios por el factor de actualización. Se hace la combinación. ¿Qué está tratando de decir esto? El BANGE, el Banco Nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Banco Nacional es lo mismo que el BANGE menos el BANGE, que es el BANGE exterior? Esta fórmula. Por eso hizo la comparativa, ¿sí? ¿Sí? Es esto. Entonces, por eso hace estas tres fórmulas. Lo puede hacer con el BANGE nacional, que es igual al el BANGE menos el BANGE externo o de exportación. Entonces, si yo transformo esa igualdad, lo puedo poner con lo que hablamos, la tasa de cambio y lo que es remitir al exterior, o sueldos y salarios. O sea, esto está tratando de decir que con estas tres fórmulas podría calcular la prueba de eficiencia absoluta. ¿Qué implica la prueba de eficiencia absoluta? Es, si yo el excedente social actualizado, vamos a decir, por el proyecto es mayor a cero, quiere decir que la prueba se supera. Y si se supera la prueba, quiere decir que el proyecto ya da un beneficio al país. Si da un beneficio al país, el otro punto que yo tengo que verificar es la eficiencia relativa, que tiene que ver cuando yo vamos a decir, lo ejecuto el proyecto en funciones de alguna variable que me pueda generar una situación tensa en el país. Ejemplo, si mi empresa consume muchísimos dólares para remitir al exterior, ¿sí? Lo tendría que valorar, vamos a decir, como estado al proyecto. ¿Qué sucede con este proyecto? No hay divisas. ¿O qué pasa cuando este proyecto no hay capital de inversión? ¿Sí? ¿Qué sucede si no hay mano de obra calificada? ¿Qué sucede, vamos a decir, si hay escasez de energía? O sea, si no hay combustibles, por decirlo, o como quieran llamarlo. ¿Cómo genera ese ratio? Este ratio quiere decir el BANGE dividido la inversión total, la base total de divisas. ¿Se entiende? Lo que voy haciendo, estos indicadores, ¿quién lo hace? ¿El que genera el proyecto? No,
A ver, lo puedo pedir el que genera el proyecto, pero normalmente lo está evaluando el Estado para decirte si te podés eh, generar el proyecto en el país. ¿Sí? Cuando está valorando el proyecto, dice, che, yo quiero proyectos, por ejemplo, en este caso no tengo divisa, que no me requieran divisas. ¿Sí? Por lo cual, aquel proyecto que genera un nivel de porcentual de divisas elevado, no va a ser posible radicarlo. Entonces, yo como empresa tengo que identificar las políticas que existen en ese país para determinar si voy a valorarlo con una escasez de energía, de divisas, de capital. ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? Viendo si el proyecto resiste alguna variable sensible que me afecte, vamos a decir, el funcionamiento. Estoy tratando de valorar que los cambios de política no me peguen, ¿sí? Índices adicionales, a ver, sobre el empleo, sobre directo sobre el empleo, sobre el empleo total o indirecto sobre el empleo. ¿Qué está tratando de verificar? Che, yo voy a afectar y voy a generar tanto empleo. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un frigorífico en un lugar donde no hay empleo, puedo mostrarle al municipio, mira, voy a generar este empleo con estas inversiones, a la provincia o a la nación, decirle, che, voy a traer dólares, ¿sí? Y no importa que haya escasez de dólares porque mi negocio funciona con la materia prima nacional, por lo cual la balanza comercial va a ser positiva, voy a generar sueldos y salarios, voy a tener un valor agregado excedente, ¿sí? Ese sería el análisis que le voy a tomar, ¿eh? Y esto es un efecto sobre la distribución, lo que siempre escuchamos en la televisión, cómo se distribuye la riqueza. Bueno, esto es cómo lo voy a distribuir en función de mis ingresos, ¿eh? Total sobre impuestos, total sobre utilidades, sobre las personas de remuneración, o sea, cuánto es mi afectación sobre el negocio, o sea, mi excedente sobre las personas que trabajan, cuál es mi excedente sobre vamos a decir, la distribución de las utilidades, o sea, cómo le distribuyo mis capitales que voy ganando, sobre los impuestos, ¿sí? eh, Vamos a decir, estos indicadores, después vamos a repasar cuáles son los que más tenemos que tener claro. Efectos sobre las divisas, bueno, un poco lo que hablamos, cómo me genera divisas o me genera, vamos a decir, costos. Este índice de competitividad internacional, anótenlo, este es muy importante, ¿sí? Anótenlo. ¿Qué está tratando de decir? Índice de competitividad internacional, bueno, la entrada total de divisas menos la salida total de divisa por el tipo de cambio real, ¿sí? Todo actualizado por los recursos naturales utilizados por el factor de actualización. ¿Qué está tratando de decir? Che, todos los recursos que yo generé, la balanza de pago es positiva o negativa. ¿Es más que 1? O sea, me da más que 100 o me da menos que 100. Entonces, este valor me puede hacer revisar o validar en otros países las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, anótense en ese índice de competitividad internacional, por favor, anótenselo. ¿Cuántas veces quieren que se lo diga? Anótenselo. Y un poco acá es que tiene que ver con aspectos de evaluación de recuperación sobre infraestructura, o sea, cuál es la modernización que se implica en el conocimiento de ese proyecto, ¿sí? Un poco, y acá muchas gracias. Volviendo, repasamos, fíjense que era cortita la clase de hoy, por eso puse un poco rápido. Índice de competitividad es muy importante. El otro punto importante, que quiere decir eficiencia absoluta y prueba de eficiencia relativa, ¿sí? Porque estamos evaluando si supera la absoluta, se puede valorar vamos a decir, las relativas. No es posible valorar las relativas si no supera las absolutas. Esto quiere decir, si no puedo pagar sueldo y salario, ¿cómo puedo yo valorarlo? ¿Y qué quiere decir el G? ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Hasta ahí, vamos a decir, eso es lo más importante de esta unidad. Entender que, visto del lado del Estado, qué valores, vamos a decir, me generan, además de pagar sueldo y salario, qué excedente social y cómo se distribuye.
si se puede distribuir, vamos a decir, y qué sucede si existe una escasez de alguna, vamos a decir, punto que sea sensible el proyecto. Capitales, divisas, ¿sí? Mano de obra calificada, energía. Eso sería, vamos a decir, el indicador, vamos a decir, lo más importante de esta unidad. ¿Dudas, preguntas? Pues puedo haber ido medio rápido. Hay ejercicios de esto, son medio largos y engorrosos. No van a salir en los parciales, pero son largos y engorrosos. Che, profe, ¿y las fórmulas esas que hay ahí, no las tenemos que aprender todas? ¿O Por como eso usted dijo, el le índice volví de a competitividad repetir. internacional, El índice de competitividad internacional es importante, el después BANG. el BANGE y las ¿eh? pruebas de eficiencias? Las pruebas de Tan- eficiencia, recordando aunque sea una o dos, bueno, ¿sí? bien, Fíjense que inversión total, el capital, las divisas. A ver, como fórmula no vamos a tratar de no preguntar porque es bastante complejo. Vuelvo a decir, el índice de pero sí competitividad saber que hay, internacional, pero sí saber que hay indicadores, digamos, de por acuerdo. ejemplo, vamos a decir esto. ¿Cuál es el beneficio de calcular el BANG? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál sería el beneficio? Y que el beneficio es que vos teniendo el BANGE tenés como el criterio básico de la rentabilidad nacional. O Le estoy sea, preguntando de esta columna. claro, Esto le estoy preguntando. Evalúo los efectos monetarios directos del proyecto, los efectos indirectos que sean o no parametrizables, se basa en precios reajustados, las actualizaciones monetarias. O sea, lo que permite es identificar si va a generar un excedente social el proyecto y va a poder pagar los sueldos y salarios. Que ahí lo que estás explicando es la fórmula. O sea, con el valor esperado, el valor vamos a decir, del producto, vamos a decir, los valores de venta del producto, menos los costos de realizar ese producto, más la inversión, es positivo y eso genera un valor agregado al país. Ese valor agregado se puede transformar en sueldo y salario más el excedente social. La prueba de eficiencia absoluta es lograr solamente pagar los sueldos y salarios. La prueba de eficiencia relativa es comparar si se puede pagar los sueldos y salarios, si se pueden seguir pagando los sueldos y salarios aunque exista un problema de divisas, aunque exista un problema de energía, ¿entiendes? Así como veíamos en lo comercial, cuando le afectamos variables vamos a decir, de probabilidad buena, mala o relativa o excelente, baja, ¿sí? Cuando estamos evaluando el proyecto, una situación mala, acá estamos diciendo, che, tu proyecto si deja de tener dólares, ¿puede seguir funcionando? ¿Puede seguir pagando los sueldos y salarios? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Si yo es todo un mercado capital nacional, es lógico que no voy a valorar la prueba de eficiencia de divisas, salvo que yo esté comprando o adquiriendo materia del exterior. Y si yo no tengo divisas, no puedo comprar mis insumos y no puedo fabricar. ¿Hasta ahí me siguieron? claro, la prueba de eficiencia absoluta es como que ve específicamente si lo puede lograr o no. Y la relativa como que a lo largo del tiempo, si eso que logró, de acuerdo a ciertos factores, lo puede llegar a mantener. Claro, lo que te está diciendo es, che, mira, absoluta, ¿puedes pagar los salarios? Si vos ya puedes pagar los salarios, no va a tener un problema social. Claro, Ujú. Entonces, si vos pones una empresa para no pagar los salarios, y bueno, macho, ya ni siquiera arrancaste. Entonces, ¿puedes pagar los salarios? Sí. ¿Generás excedente social, ¿qué quiere decir? Utilidades que pueden ser distribuidas a personas porque pusieron el capital, o sea, inversionista, o puede darle más plata a los empleados. Si es una sociedad anónima, perdón, una cooperativa, se distribuyen todas las personas. Entonces,
va a generar un excedente social. ¿Qué se llama excedente social? Y tener más dinero, se generó más dinero, por lo cual la base monetaria se va a ampliar y eso va a generar que la gente pueda tener mayor consumo. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Viene del exterior? Si es de dólares del exterior, es muy positivo porque es genuino. Ahora, si es solamente del mercado interno, no estamos generando, vamos a decir, riqueza, estamos distribuyéndola diferente, salvo que consumamos recursos naturales, lo que veíamos en el índice de competitividad. O sea, yo puedo tener un excedente social porque empecé a encontrar una mina minerales. Entonces estoy extrayendo recursos naturales. Eso no es que yo genere una fábrica y estoy haciendo un proceso productivo y estoy generando riqueza del proceso productivo. Estoy quitando, vamos a decir, recursos naturales primarios. A ver, es difícil el concepto, pero lo que tienen que tratar de entender es esto. Yo, empresa, si vamos a decir, le pongo un proceso productivo, para decir, una pieza de un auto, le voy generando valor a medida que yo le voy generando operaciones a esa pieza. Pero esa pieza, vamos a decir, lo que me generó son costos de salarios, materias primas, todo lo demás. Por ejemplo, no traigo nada del exterior, pero todo internamente. Que genere valor. Ese producto tiene un valor. Si yo lo vendo al mercado interno, lo que estoy generando es mayor satisfacción a demanda. Esa demanda a lo mejor como estaba satisfecha anteriormente. De algo del exterior. Si de algo del exterior, yo empiezo a reducir mi balance de pago y dejo de pagar dólares al exterior. Por lo cual, lo que me hace es que yo internamente crezco la base monetaria porque esos dólares no se van. Ahora, si mi producto lo saco al exterior y lo traigo, o sea, traigo dólares, también crezco. No sé si me explico. Ahora, si yo saco un mineral de la cordillera, por decirlo, ese producto, vamos a decir, no estaba dentro de los bienes del mercado, por lo cual crezco fácilmente porque estoy consumiendo un recurso natural no renovable. Saqué oro. Si saco oro, me va a crecer mi base monetaria. Y no quiere decir que yo genere riqueza todo el exterior, pero voy a crecer. Ahora, si ese dinero queda, puedo generar más base monetaria. Si lo exporto, ¿qué me pasa? Pero si lo saco, me tienen que venir dólares. Entonces, por eso el índice de competitividad internacional apunta a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque a medida de consumo o depredación de los recursos naturales, yo crezco mi base monetaria. Es muy simple. La parte industrial más compleja. Pero bueno, a ver, vuelvo a esto. ¿Estos indicadores son los únicos que existen? No. ¿Son los más comunes que se usan? Sí. ¿Son los últimos que se usan? Les diría que hay algunos sí, otros no, pero que son clásicos, como decirlo, vamos a valorarlo y lo vamos a valorar con estos indicadores. Como es la metodología, el BANG, prueba de eficiencia absoluta, alguna relativa en función del rubro que yo tenga, y a ver qué efecto genera, sobre todo las divisas, en este caso, si tengo entrada o salida a mi casa matriz o lo distribuyo para algún lado, y después qué tan competitivo soy internacionalmente con este proyecto. ¿Eh? Hasta ahí, no hay mucho más. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar a la nación o al lugar donde me voy a implementar que voy a generar riqueza y que va a derramarse en beneficio hacia el pueblo, o sea, más empleo para pagar solo el salario, excedentes sociales que no me lo voy a llevar en divisas hacia otro país, sino que lo voy a invertir y que no voy a depredar sus recursos naturales en función de un beneficio, tan simple como eso. ¿Complicado o no? Ahí los escucho a ustedes. Y Te por va ahí entendiendo, pero, o sea, sí, ver toda la fórmula como que...
No, no. La Profe, fórmula una no se vuelven consulta. locos. No se vuelven locos. ¿Qué? No, una consulta con lo que pasa al día a día. No sé si a nivel empresarial tiene Sí. algún beneficio el empresario que elija aportar, decir, bueno, esta parte de mis ganancias las, se- las dispongo a mis trabajadores de tal manera, no fuera de lo ya obligatorio. Entonces vos Claro. decís, creo que, no sé si... No, no, te entiendo la pregunta. Mira, hay convenios colectivos, como voy a decir, que te obligan a hacerlo. O sea, por el rubro, no tenés posibilidad de no hacerlo. Hay, vamos a decir, forma, razones sociales, no me salía la palabra, razones sociales que obligan a la distribución, como una cooperativa. Y si salimos de eso y decimos, che, ¿es beneficioso o no? Y es funcional del rubro. Hay rubros que, por ejemplo, vamos a decir, darle un porcentaje de la parte del negocio en acciones hace que el vínculo sea mayor del empleado sobre el empleador, porque ya sos parte de la empresa. Y a lo mejor es conveniente los altos directivos que sean partícipes de una porción del negocio porque hace que le interese que el negocio le vaya bien o que inviertan sobre el negocio o que traten de mejorar, vamos a decir, su performance. No siempre piensen que la distribución llega a todo el mundo. Política estatal o impositiva, no hay nada relacionado, ¿no? Vamos a ver, si yo distribuyo, me quito de los impuestos, Claro, pero normalmente, como para decir, bueno, yo como empresa prefiero en vez de capaz, no sé si creo que en el rubro de la construcción vos tenías, podés salvarte de pagar ganancias aportando alguna donación, pero bueno, más allá de lo que puede sonar, de cómo puede sonar, de zafar de pagar ganancias, sino que realmente vos digas, bueno, para distribuir yo y decir yo que ver que llegue bien esa distribución y que llegue justamente a mis empleados, no sé si existe alguna, vos mira, presentás, che, yo hago esto con mis empleados, bueno, no, mira, vos cuando tenés vamos a decir, un beneficio, una utilidad por encima del cero, vos tenés que pagar impuestos a las ganancias. Lo que normalmente por ahí se hace, se distribuye para reducir ese porcentaje de margen con inversiones, con reutilización de cosas. Pero de distribución a los empleados se pagan bonos, se pagan todas estas cosas que pueden hacer o tomarlo como una distribución. En la Argentina normalmente no se hace. En otros países como Estados Unidos tienen esos incentivos que son distribución en parte del negocio. Eh, si vos me decís, está buena una política de hacer eso, y hoy el país no sé si lo soporta, porque no, los empresarios no tienen ese pensamiento, el Estado tiene, bueno, es complejo hacer una situación de esa al 100%. Hay distribuciones, siempre hay distribución, y la forma más equitativa de la distribución son los salarios. Es la forma más simple de distribuir riqueza, son los salarios. O sea, las utilidades, y es medio complejo. ¿Por qué? Porque normalmente el dueño o el inversor, como quieran llamarlo, arriesga un capital. El asalariado invierte su tiempo por una retribución. O sea, no es parte del riesgo. Por ahí es medio complejo, pero bueno, hay claro, diferentes sí, sí, formas de política. era para saber si existía capaz alguna que yo desconocía. No, hay artilugios para no pagar impuestos, todo. En cada rubro tiene sus artilugios, o sea, no existe empresa que el balance no dé negativo o cero para no pagar impuestos a las ganancias. No existe. O sea, si tenés un contador que le da positivo, lo tenés que más o menos echar,
no quiero ser malo, pero normalmente es lo que sucede en el día a día. ¿Por qué? Porque si vos tenés un excedente, lo que vas a hacer es distribuirlo como viene, o comprando bienes, o distribuyéndolo, o adquiriendo más equipamiento, o materias primas, o adquiriendo, vamos a decir, resultados. Las grandes empresas lo hacen en acciones, las más chicas compran, qué sé yo, vehículos al nombre de la empresa y lo usan los dueños. Bueno, hay millones de artilugios. No es tema de la cátedra charlar de esto, pero bueno, se pone medio picante la cosa. Está bien, está bien. Gracias. Está bien. Si hacen donaciones o declaraciones de bienes hijos, te deducen de ganancias o te disminuyen. Acá, mira, acá puso Lucas. Siendo asalariado también, si haces donaciones o declaras bienes o hijos, te deducen de ganancias o disminuye el porcentaje. Claro, es el impuesto de las ganancias de cuando vos cobras más de un determinado dinero. Ahora, cuando vos tenés una empresa y tenés utilidades, de cajón va impuesto a las ganancias sobre el total que vos ganaste, que hiciste la utilidad. Son muy diferentes, pero bueno, a todos los que tienen un porcentaje por encima de un nivel, creo que, no me acuerdo si eran 5, creo que son 5 salarios básicos o mínimos, ya aplica impuesto a las ganancias, no me acuerdo. Sé que era una cantidad de tantos salarios mínimos. Bueno, dudas, preguntas, si no, los libero. Bastante simple, y la semana que viene queda ya el repaso y ya estamos, terminan. Esta es la última unidad. Profe, al final el parcial, ¿para cuándo quedó? El parcial habíamos hablado un poco para la semana entre el 26 y el 30, porque entre el 3 y el 7, o 3 y 4, o 28, 29 o 3 y 4. Eso vamos a decir, en esos rangos se va a estar moviendo. Genial. Otra consulta con respecto, o sea, el lunes hicimos unos 2 ejercicios con el profe, uno de la unidad Sí, 8 y uno de la unidad 9. Pero cuando sí, entro al práctico de la unidad 9 hay un montón de ejercicios. O sea, sí, puede ser. nos van a tomar lo que dan en clase o lo de ahí Mira, también. a ver, los ejercicios se dan en clase, es entender la forma. Los otros, mírenlos, si lo pueden hacer mejor. No hay mucha ciencia de hacer uno con el otro. O sea, no vamos a tomar un ejercicio que sea, vamos a decir, más complejo de lo que existen, ni tampoco Bien. alguna... Y siempre hago esta aclaración. Si el día del examen hay un ejercicio que no entendemos el enunciado, por favor pregunten, porque no me gustaría que nadie haga bien el ejercicio porque no sabe el enunciado o no escucha el enunciado. El último examen, como vimos en el ejercicio del Ángel, nadie comparó los equipos. Y la verdad es que decía, elija cuál de los equipos es conveniente. Y nadie respondió eso. Entonces, hay que preguntar, no duden, nadie, siempre vamos a responder. Claro, claro, entiendo. Sí, no, a mí me pasó, por ejemplo, con ese ejercicio que yo le pregunté al profe y no me entendió. Para mí no me entendió la pregunta que yo le hice, entonces lo hice mal. Pero bueno, Está no bien. importa. O sea, es otro tema. O sea, tal vez yo me enrede con los nervios y esas cosas y que ni drama. Sí, mire, Pero primer tema es entender, a ver, quiero que se entienda, no le quiero tirar a ustedes la responsabilidad, pero nosotros tratamos de hacer el examen con las palabras lo más claras posible, pero no quiere decir que sea entendible para el 100%. Entonces, si hay duda, profe, ¿qué quiero preguntar con esto? Y en la comparativa de dos equipos, fíjense, o lo que sea, vamos a responder. Si no queda claro, se pueden acercar de forma individual, por ahí a algunos le da un poco vamos a decir, de temor hacia una pregunta en general, porque dice, a lo mejor estoy preguntando una cosa que no, que está bastante clara para todos, pero no para mí, entonces por ahí me llama de forma individual. Bueno, si yo identifico que 10 personas me preguntan lo mismo, levanto la voz y le digo a todos. Ahora, si nadie me pregunta, entiendo que todos entendieron. Esa es un poco el concepto, les cuento cómo procedo. Pero bueno,
Es un poco lo que vi en el examen. Pocos preguntaron, me entendí que todos entendían las preguntas. En breve vamos a estar poniendo la fecha ahí en el Telegram, pero seguramente la semana que viene ya le vamos a mandar la fecha. Por lo menos hay 2 o 3 semanas para estudiar. Si quieren, aprovechen, como siempre le digo, la clase de consulta, sobre todo la última, que es, vamos a decir, la más jugosa porque ya estudiaron, o por lo menos repasaron, o por lo menos lo y vieron, y podamos pimponear algunas preguntas y respuestas, pero muchas veces por ahí si van recrudo en la clase de consulta, que no hay preguntas que me hacen, no hay preguntas, entonces si no hay preguntas, yo trato de interactuar, pero si no hay de vuelta es difícil. Por eso traten de, por lo menos la semana antes, ojear y si después quieren meter acelerado la última semana, bueno, pero traten de ir ojeado el día de la clase de consulta. Genial, genial, profe, entonces. Bueno, les mando un abrazo, buen fin de semana. Bueno, no estamos miércoles, pero no los veo hasta el miércoles que viene. Bueno, y cualquier cosa, ya saben, me escriben o vamos a hablar. ¿Mm? Nos vemos, profe. Buen Nos fin vemos, de. Nos vemos, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego.